Bien, vamos a la última parte del desarrollo del sistema de la contención neurosensorial. Última parte en diapositivas, pero el tema es bastante largo e importante y ustedes deberán completarlo en su... Uno de los eventos más importantes en la formación de la cara es la difusión de los procesos craneofaciales. Acá, en la parte izquierda de la diapositiva, podemos ver cómo dos procesos se están acercando hacia la línea media, producto de la proliferación y migración del mesénquima de las crestas neurales. Estos procesos tienen un epitelio y un mesénquima por debajo. A medida que se acerca, los epitelios se ponen en contacto. Los epitelios tienen normalmente polaridad ápico-basal. La polaridad es imprescindible para la integridad del epitelio. Cuando los epitelios se tocan, pierde esa polaridad ápico-basal y ocurren tres posibles eventos. Uno es que la célula entre en apoptosis, muera. Un 10% aproximadamente de las células entran en apoptosis. La otra posibilidad es que las células se desplacen en el mismo epitelio. Imaginemos que estas son las crestas palatinas, esta es la cara nasal, esta es la cara bucal. Algunas de las células del epitelio, una vez que se ponen en contacto con la otra, se empiezan a desplazar, manteniendo por supuesto la polaridad ápico-basal, y forman o epitelio de revestimiento de la boca o epitelio de revestimiento de las cavidades nasales. La tercera posibilidad es que se degrade la membrana basal y estas células epiteliales formen parte del mesénquima, es decir, hagan una transición epitelio-mesenquimática. Cualquiera sean las tres posibilidades, esto da lugar a que el lado derecho e izquierdo del mesénquima se pueda fusionar. Esto es una fusión real. A este proceso de fusión real también se lo denomina mesodermización de los procesos. La otra posibilidad es cuando alguno de los procesos en los cuales nunca hay un epitelio entre sí, por ejemplo, las corrientes de migración del proceso frontonasal, hay una corriente de migración derecha, una izquierda, y la región que viene por la línea media, desde el diencéfalo, del mesencéfalo rostral, es mucho menor en cantidad de células y también en su potencial de proliferación. Por lo tanto, a la derecha o a la izquierda hay más proliferación y esto genera un surco. Desde el observador, desde afuera, si nosotros estamos parados donde está ahora el puntero láser, nosotros vamos a ver que hay dos zonas sobreelevadas y una zona deprimida. Pero no hay un epitelio que separe ambas corrientes. A medida que avanza el desarrollo, esa zona de menor cantidad de células se reconstituye, crece el mesénquima, migran más células y se va nivelando el epitelio hasta que finalmente queda sin marca. Esta es una fusión aparente. Da la sensación que lo que había derecha e izquierda se fusiona, pero en realidad es un crecimiento proliferativo o por migración del mesénquima. A esto se conoce como fusión aparente o consolidación remodeladora. Analicemos ahora la formación de la cavidad bucal, pero que simultáneamente es cavidad bucal, paladar, nasal, las coanas y la formación de la orofaringe. Toda la región comienza a desarrollarse con el crecimiento del proceso frontonasal. Acá en A, arriba a la izquierda, podemos ver el proceso frontonasal que está descendiendo, la narina, este espacio que respetó las placodas, y el paladar primario. ¿Cómo es posible que si está descendiendo el proceso frontonasal podamos ver el paladar primario? Para eso miremos este esquema que está acá, donde está visto el embrión desde la cara bucal. Esta línea roja está mostrando aproximadamente la línea por la cual, o la línea que usó el dibujante para hacer el dibujo en A que estábamos describiendo recién. La línea pasó por proceso frontonasal, en especial nasal externo, narina, nasal interno, filtrum y luego cavidad bucal.
volvamos a describirlo. Tenemos acá el proceso frontonasal, o si quieren nasal externo, narina, nasal interno o filtrum, y luego la cavidad bucal. Sigamos analizando este esquema. Ese paladar primario, ese proceso nasal medial, profundamente todavía está comunicado con la placoda nasal y hay una membrana que lo une. Eso se llama membrana oronasal. En el momento que la membrana oronasal se rompe o empieza a romperse, da lugar a un espacio que permite la comunicación de la cavidad nasal primitiva con el intestino, con la región faríngea primitiva. Esto es la coana primitiva. A medida que avanza el desarrollo, de los costados del embrión, derecha e izquierda, surgen los procesos palatinos. Los procesos palatinos crecen y finalmente se cierran en la 9ª semana aproximadamente para formar el paladar secundario. La formación del paladar secundario hace que la cavidad nasal no solo sea más amplia, sino que también ahora tenga dos componentes en el piso de la cavidad nasal: el proceso frontonasal inicial que habíamos descrito, paladar primario, y ahora el paladar secundario, derivado de las crestas palatinas del proceso maxilar. Entre el proceso palatino y el mesénquima que está conformando la base del cráneo, ahora se define una región llamada coana definitiva. Por debajo de la coana definitiva es la orofaringe. ¿Cómo se hicieron estos cortes? Lo mismo que dijimos antes, es un corte oblicuo. Por un lado se pasa por el proceso nasal externo, narina, proceso nasal interno o filtrum o paladar primario, son todas equivalencias anatómicas, y finalmente por el resto del paladar. Si nosotros ahora estos embriones los miramos desde la boca, vamos a ver que la formación del paladar involucra el crecimiento de dos valvas palatinas. Acá está el paladar primario, y entre las dos valvas palatinas está la lengua durante un tiempo. En ese momento, si sacamos la lengua y miramos cómo son las valvas palatinas, el crecimiento de estos procesos palatinos derivados del proceso maxilar son prácticamente verticales. Van de cefálico a caudal, verticales, a ambos lados de la lengua. A medida que avanza el desarrollo, la lengua está interfiriendo con el ascenso de los procesos palatinos para terminar de cerrar el paladar. Un embrión un poco más avanzado nos muestra que la lengua ya desplazó una de las valvas palatinas, la otra está todavía ocupando la cavidad bucal. A medida que el embrión comienza a deglutir, la lengua desciende y las valvas palatinas se horizontalizan. Quiere decir que para el cierre definitivo del espacio entre cavidad nasal y cavidad bucal se requiere que proliferen las crestas neurales, que deformen el proceso maxilar, que ese proceso maxilar inicialmente respete la lengua, que luego la lengua descienda, y de esa manera los procesos palatinos se pueden horizontalizar. Nosotros podemos ver esto en esta imagen. Fíjense, en este embrión la lengua está dentro de la cavidad nasal, esta es la cavidad bucal, estos son los procesos palatinos a ambos lados, y fíjense que no puede haber cierre de cavidad nasal bucal a menos que la lengua descienda. Después hagan una pausa en estos videos y analicen estas imágenes con más atención. A medida que avanza el desarrollo, ahora sí la lengua puede descender. El descenso de la lengua permite que se horizontalicen ahora los procesos palatinos si fueron el paladar secundario. Fíjense que en este momento todavía el tabique frontonasal no terminó de fusionarse con el paladar secundario y todavía la cavidad nasal es única. No existe una cavidad nasal derecha-izquierda. Sin embargo, ya hay cornetes a ambos lados. Por lo menos los cornetes primarios y secundarios. Todo este mecanismo que acabamos de escribir tiene un juego entre lo genético y lo ambiental. Hay ciertas herramientas que requiere
el embrión para que se cierre y se forme la cara. Se cierre el paladar, estaba pensando, pero en realidad vale para cualquier proceso. Estas herramientas son, por ejemplo, la proliferación celular, la migración celular, que permite que se armen los procesos, que permite que estos se acerquen y finalmente se fusionen. Pero para eso necesita que las células expresen ciertas proteínas que le permitan migrar, fusionarse, etc. Quiere decir que hay factores genéticos, como los que acabamos de mencionar, que aparezcan en estas moléculas, o ambientales, la E es de ambiental, y en todo momento, para cualquier evento del desarrollo, por ejemplo, lo que estaba puesto ahí, crecimiento de la mandíbula, o resistencia de la lengua, por ejemplo, que ésta descienda, hay una descripción que puede estar basada en lo genético, en la expresión de moléculas, de proteínas, por expresión de activación de genes, o bien por lo ambiental, por ejemplo, que las células se toquen, pierdan la polaridad apicobasal. La polaridad apicobasal no está determinada en sí misma por un gen, sino que está por la relación que hay entre los diferentes tejidos. ¿Qué muestra este gráfico? Que hay un estado de desarrollo que es amplio a lo largo del tiempo, en el cual durante en la mayoría de los embriones, fíjense que acá dice número de embriones, acá dice estado en el cual se cierran las válvulas o las válvulas se vuelven horizontales. Hay un estado en el tiempo en el cual las válvulas se cierran, no es puntual, es una ventana. Pasada esa ventana es anormal, para un lado o para el otro, que se cierre antes o que se cierre después. La T está refiriéndose a umbral. La T está diciendo hay un umbral de tiempo a partir del cual, si no ocurren factores genéticos y epigenéticos combinados para dar origen a un paladar normal, se produce una anomalía del desarrollo. Algo de esto ustedes ya lo vieron en el trabajo práctico de teratogénesis. Tomen el cierre del paladar como un ejemplo, porque tienen muchas cosas para poner en cuanto a la etiología y la patogenia. La etiología, por ejemplo, si la lengua no puede moverse, no puede descender. Si una madre toma benzodiazepinas, que es un relajante muscular, hay un retardo o hay una menor actividad de los músculos de la lengua. Esto hace que pase el tiempo en el cual se pueda horizontalizar la valva palatina y puede quedar una hendidura del paladar. Un ejemplo a tener en cuenta y a discutirlo con sus docentes. Hasta luego.